Mi hermano Rodrigo, mi hermana Laura, Dios le bendiga, hijito, buenos días, buenos días. Me alegro de escucharle que están todo bien, me alegro saber que están en victoria ya, en su casita, eso es buenísimo. Con respecto a su pregunta, con respecto a lo que me ha comentado del tema del sueño, toda esa onda, está bien claro, hermano, está muy claro que todas estas cosas que usted ha visto de de que ha tenido un viaje a Nueva York. Bíblicamente, la ciudad de Nueva York o el país de Estados Unidos en la Biblia simbólicamente representa la Babilonia, la gran ramera. Entonces, por supuesto que, ese país hoy en día la mayoría, hasta inclusive los disque cristianitos se van allá en busca de una mejor vida, hablando económicamente. Y en lugar de, bueno, se van muchos por allá y en lugar de que le va bien a muchos, económicamente, le va bien, porque seduce en la parte económica ese país a la mayoría de las personas que van. Muchos van cristianos y se vuelven mundanos allá. Porque hay tantas vanidades, perdón, porque hay tantas cosas que ofrece ese país y seduce la mente inocente de las personas. Y bueno, entonces, así como vos soñaste, tiene tanta belleza, tantas atracciones, este, humanas, que eso hace que la persona sea seducida por sus ofertas, lo enfría a la persona y lo aleja de Dios. ¿Me entendés? Ese es uno. Y otro que viste allá el tema del edificio de no sé cuántos pisos, 50, algo así. Eso es altísimo, eso habla de que habla de que está elevado, que no es algo terrenal, que está elevado allá, más de lo acostumbrado, que eso uno lo interpreta que se está refiriendo al reino de las tinieblas, ¿viste? Al reino, a lo que habla Pablo, este, cuando dice, por ejemplo, principado, potestades de las regiones celeste, donde operan ellos sus maquinaciones contra los seres humanos, pero exclusivamente contra la iglesia de Cristo. Y entonces, como yo le estaba diciendo, que el diablo no se preocupa por aquellos que están tibios, el diablo no se preocupa por aquellos que están fríos, aunque vayan a la iglesia, aunque congreguen, aunque se van a la iglesia por costumbre. Él no se preocupa por eso porque ya lo tiene amarrado, ¿viste? Por los mundanos mucho menos porque sabe que está bajo la influencia de él. A quien le hace la guerra al diablo es a los escogidos de Dios, a los que son escogidos, a los que son elegidos por Dios, a aquellos que lavan su vestidura con la sangre del cordero, a aquellos que no se mezclan, a aquellos que no se casan con nadie, a aquellos que no están claudicando, es decir, con aquellos que guardan la palabra de la paciencia, con aquellos que viven esforzándose por agradarle a Dios, por más que tenga errores, por más que esa persona tenga, ¿cómo decirte? Por más que recaiga, por más que se desanime, por más que se equivoque, pero en medio de esa situación lucha, se esfuerza, pide perdón, se humilla ante la presencia de Dios, reconoce su error y bueno, se levanta y sigue avanzando para adelante. Contra esa clase de personas el enemigo está furioso, el enemigo está molesto porque la Biblia dice que él vino para matar,
hurtar y destruir. El enemigo no acepta que un pedazo de barro como tú, como yo y como cualquiera, tengamos la agallas, la valentía de por más que hayamos caído, hayamos cometido errores, nos equivoquemos, no, en ocasiones no hemos actuado bien, pero que en medio de cualquier circunstancia hemos reconocido, porque ahí está la victoria de un hijo de Dios, cuando reconoce, cuando uno entiende que separados de Dios no es nada, entiende y reconoce que sin Dios uno está perdido, sin Dios uno está molido por el diablo. Entonces, lo único que le debe quedar a un hijo de Dios es pedirle socorro, pedirle auxilio, como aquel Pedro cuando Jesús le dijo que caminara sobre las aguas del mar. Él iba caminando cuando obedientemente le obedeció a Jesucristo, pero después dice que él miró, es decir, quitó la mirada, dejó de confiar en Dios, miró miró a sus alrededores y le impartió miedo, temor, y por ende dice la Biblia que se hundió Pedro en el mar. Y en ese momento, cuando él cayó, cuando se iba hundiendo, lo que él hizo es reconoció que por desconfiar de Dios y por estar mirando donde no debió mirar, que consecuencia de eso es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces él dice, o la Biblia dice que Pedro clamó y le pidió: Señor, sálvame, ¿no? Sálvame. Esa palabra sálveme habla muchas cosas. En primer lugar, reconoció que necesita de Cristo. En otro punto, entendemos que esa expresión de Pedro está diciendo: solo no puedo. Pensé que podía solo. Pensé, pero me doy cuenta que no puedo solo. Te necesito, ayúdame, sálvame. Tú eres mi única alternativa, tú eres el único el que me puede salvar. Ayúdame. Entonces ahí Jesús extiende la mano, lo saca a flote, y entonces el Señor Jesús lo que hace, empieza a exhortar y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De quién dudó? De Dios. ¿Por qué? Porque empezó a mirar las avalanchas, los vientos, la tormenta, empezó a mirar. Y la Biblia dice que esas tormentas y todas esas cosas que nos rodean a nuestro alrededor, muchas veces son ataques de demonios, principados. No dice la Biblia, cuando habla de los dos cimientos, dice, por ejemplo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, descendieron ríos, soplaron vientos con ímpetu contra aquella casa, y la casa no cayó. O sea que esos vientos, ríos, lluvias, está hablando, hermanos, no está hablando ataques que son de Dios, sino que está hablando que son ataques demoníacas. Porque es verdad que Dios envía la lluvia sobre la tierra, es verdad que a los vientos Dios hace suministro, es verdad que los ríos es creación de Dios, pero muchas veces el diablo se apropia de eso. No dice Isaías, el enemigo se levanta como río, mas Jehová levantará bandera de victoria. Entonces, muchas veces, en la mayoría de veces, es el enemigo el que se levanta tempestuosamente, huracanadamente. Es el enemigo el que se levanta. ¿Para qué? Para distraer a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, a un escogido de Dios, para distraerlo, para amedrentarlo, para hacerlo dudar, para hacerlo titubear, para que ese hijo de Dios, siervo de Dios o escogido de Dios, baje la guardia, desconfíe de Dios, etcétera. Entonces, porque él sabe que cuando eso logra, ese ser humano se hundirá en la depresión, en en la soledad, se hundirá allí
hermanos, y hasta inclusive muchos pueden llegar a hablar mal de Dios y esto y lo otro. Por eso es que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, por dudar de Dios, a veces vienen estos tipos de ataques. Por eso, cuán importante que nos da una lección aquí la palabra de nuestro Dios, que cuán importante es confiar plenamente en Dios y nunca bajar la guardia. Y siempre, hermanos, siempre entender esto, que si tenemos ataques del enemigo, persecución del enemigo, Jesús mismo dijo que, que nosotros pasaríamos persecución por causa de su nombre, tribulaciones, que seríamos perseguidos, hasta inclusive muchos de nuestros hermanos serían martirizados, serían asesinados, que seríamos tenidos como burla. El mismo Señor Jesucristo decía que seríamos cada uno de nosotros blasfemados y tantas cosas. Entonces, todas estas cosas nos habla de que si tenemos ataque del enemigo, si tenemos ataque demoníaco, si el enemigo se levanta contra nosotros, es por algo. Es porque no somos tibios, es porque no somos fríos, es porque no somos mundanos, sino que somos, como dice Apocalipsis, somos de las personas que somos escogidos. Es porque somos personas a quien Dios ha elegido, ha escogido, ha diseñado, ha señalado para un fin, para un propósito. Es porque Dios ha depositado su luz en uno, y el diablo odia esa luz porque él está en tiniebla. Porque Cristo dijo, al que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es esa luz? La presencia de Dios. Y como el diablo ha perdido la presencia de Dios, entonces lo embarga a él la tiniebla, y entonces cuando él ve a un pedazo de barro, a quien Dios le otorga su luz, la vida, su presencia, entonces ¿cómo se siente el maligno? Entonces lo que el maligno hace, lo odia, detesta esa luz, ¿me entendés? Detesta esa luz porque esa luz lo daña. Así como cuando en una noche tú estás allá, por ejemplo, estás ahí en una noche y de repente aparece una persona y te alumbra con una linterna en tu cara. Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo y uno dice, pero deja de alumbrarme. No, no me alumbres en la cara. ¿Por qué? Porque es incómodo. Así también cuando el diablo le ve a uno que tiene la luz de Cristo, el diablo se incomoda y lo que hace pretende de apagar esa luz. Pero no podemos permitir, hermano, que el diablo apague nuestra luz, sino que cada día más tenemos que permitir que la luz de Cristo vaya de menor a mayor, que vaya de aumento en aumento, orando, clamando, agradeciéndole. Gracias a Dios, decirle gracias por ser uno de tu escogido, gracias por escogerme, gracias porque me has predestinado para este fin, para este propósito. Ahora entiendo por qué el diablo me odia tanto, aleluya. Entonces, uno tiene que estar agradecido con Dios y no estar reclamando por qué el enemigo me quiere matar. Por algo es. Recordarás tú, por ejemplo, cuando a Moisés, ¿por qué el diablo lo quiso matar a Moisés desde pequeñito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque era un niño varón? No, es porque él ya traía en sí, en su ADN, ya trajo ya el, el llamado de Dios, el sello de Dios. Jesús cuando nació también, a Sansón lo querían matar, a José lo querían matar, es decir, a todos los siervos escogidos por Dios desde su nacimiento, el diablo lo quería matar, el diablo lo quería matar. Y por último, a Jesús lo querían matar desde pequeñito, a los discípulos lo querían matar, a Pablo lo querían matar, a Juan, el discípulo amado, hasta la isla de Pasmo lo mandaron, estuvo ahí sufriendo por causa
del testimonio del Señor Jesucristo. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque el diablo nunca ha aguantado, nunca ha soportado la luz de Dios en personas así. Entonces, amados hermanos, lo que tenemos que entender, si el diablo nos odia, es porque algo maravilloso de la patria celestial tenemos, que es la presencia de Dios, que es la luz de Dios en nuestra vida. Lo tenemos, lo tenemos. Si el diablo te odia, mi hermano querido, si el diablo te odia, es porque tú tienes algo que él ha perdido miles y miles de años atrás. Él lo perdió. Él ya no tiene oportunidad de volver a recuperar. Sin embargo, tú y yo lo tenemos, no porque nos merecemos, sino por gracia de Dios. Dios, en su infinita bondad y misericordia, a Él le ha placido dártelo. Aleluya. A Dios le ha placido darte ese privilegio, y con honestidad y con lealtad y con transparencia tú tienes, y todos nosotros, defender eso. Y si el diablo se levanta, si el diablo ruge y quiere matarte, es por eso, porque eres elegido, escogido de Dios. ¿Me entiendes? Él quiere matarte porque si tú fueras un tibio, si tú fueras un frío, si tú fueras un mundano, si tú no fueras nada, nada de valor ante los ojos de Dios, el diablo no te haría nada. Más bien el diablo te daría todo. Te daría salud, te daría riqueza, te daría una buena casa, un buen carro, te daría todo lo que tú deseas en tu corazón, hasta te daría el privilegio de irte a Dubái, de irte a Nueva York, de irte donde tú quieras, viajar en avión, hasta darte fama, riqueza, todo te daría, porque eres parte, porque eres de Él, porque eres de su reino, de las tinieblas. Él te daría todo para tenerte amarrado a Él cada día, pero por cuanto no eres de Él, y Él quiere que tú seas de Él, que tú le adores, que tú le sirvas, que tú le honres a Él, entonces por eso es que te odia, y por eso es que te ataca en el sueño, y Dios te muestra que el enemigo te está atacando en el sueño, y Él quiere distraerte, Él quiere desalentarte, desanimarte, hacerte creer que Dios no está contigo, porque Dios no te defiende. Esos son ataques satánicos, ¿me entendés? Cuando uno tiene un llamado grande de parte de Dios, el enemigo también pone un demonio que sea fuerte de acuerdo a tu nivel para atacarte, para vencerte, pero no te deje vencer. Aleluya, tú tienes que pelear con la fuerza de Dios, como dice Isaías, vístete de poder o brazo de Jehová. No pelees con tu brazo, no pelees con tu propia fuerza, con tu dialecto, no. Pelea con la fuerza de Dios, pelea con los atributos de Dios, pelea con la promesa que Dios te ha dado, pelea, confía en Dios, humillándote, orando, buscando de Él, llénate de su presencia, llénate de su fuego. No os conforméis a este siglo, sino renovaos de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llénate de su gracia, llénate de su unción, llénate de su palabra, llénate de su conocimiento, llénate de su poder, de su esencia. Empieza a arder como aquella zarza empezó a arder con ese fuego. Y usted sabe que cuando arde el fuego en la vida, en el ser, en el interior del ser humano, hermano, el diablo no puede tocarte. El diablo lo que va a hacer es ahuyentarse. El diablo huirá, como dice el apóstol Pedro. Aleluya. El diablo, la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Entonces, pero para que el diablo, para que podamos resistir al diablo, necesitamos llenarnos de Dios. Estemos llenos, nuestra copa que esté lleno, rebosando de aceite, de unción, de gracia, de presencia de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, para que el diablo de esa manera vea que no puede con nosotros, porque hasta el último día de nuestra vida el enemigo nos atacará, el enemigo querrá vencernos,
Pero el apóstol Pablo allá en Romano dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. No somos nosotros, hermanos, de aquellos que retrocedemos para perdición. No somos de los que retrocedemos. No tenemos que desconfiar de Dios. Más que nunca hoy debemos confiar en nuestro Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. Ánimo, mi hermano. Ánimo, ánimo, ánimo. Todos los sueños que Dios te muestra, todos los sueños que Dios te muestra, hermano, te está mostrando de que tú no eres cualquiera. Dios te está mostrando de que tú eres un escogido, un elegido de Dios, y por eso el diablo te odia y te sigue mostrando tantas cosas. Dios en el sueño es porque Él te dice, tú tienes que depender de mí, tú tienes que aferrarte a mí, tú tienes que confiar en mí, tú tienes que llenarte de mí, aleluya, porque tú no eres cualquiera, tú no eres cualquier siervito, tú no eres cualquier hermanito, tú eres un escogido de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y no importa el desierto que pase, no importa el río que pase, no importa por dónde Dios permita que tú pases. Si tú pasas por lugares donde pasas porque Dios lo permite y porque Dios sabe que tienes capacidad, porque Dios sabe que confía en ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.